Bueno, pues tras este corte publicitario seguimos aquí en Café y Más y abrimos el apartado cultural. Como ya saben, el pasado día 21 se celebró el Día Mundial de la Poesía y para ello, para hablar de ella, tenemos esta noche con nosotros a dos miembros del grupo literario Guadiana de Ciudad Real. Ellos son Eugenio Arce. Bienvenido, Eugenio. Hola, gracias. Buenas noches, y también nos acompaña Juana Pinés. Bienvenida. Hola, Juana. buenas noches, gracias. Bueno, pues como decía, el día 21 se celebraba ese Día Mundial de la Poesía y el día 23 el grupo literario Guadiana desarrolló un recital en el antiguo casino aquí en Ciudad Real. Pero bueno, antes de empezar a hablar del recital me gustaría hablar un poco de cómo surge este grupo literario, que supone para Ciudad Real tenerlo, y bueno, pues comenzar un poco por el origen, ¿no? Eugenio, ¿cómo se fundó? A ver, el origen, yo no estaba en ese tiempo en el grupo, pero por los datos que tenemos se fundó, empezó a gestarse hacia 1970, se legalizó en 1974 y desde 1974 que se legalizó hasta nuestras fechas, pues ha tenido su labor ininterrumpidamente. Vosotros, por ejemplo, ¿desde cuándo pertenecéis a este grupo, Juana? Desde el 90 y tantos, no recuerdo exactamente la fecha exacta, pero sí por los 90 y tantos, a principios de los 90 o mediados, ingresé como miembro del grupo. Bueno, ¿y cómo fue? Yo ingresé en el 89. En el 89. ¿Y cómo se fomentó todo esto? ¿Cómo comenzó? ¿Cuál fue el caldo de cultivo para que surgiese un grupo literario así, aquí en Ciudad Real? Pues había un grupo de poetas entusiastas, estaban Vicente Cano, estaba Carlos Baos Galán, estaba Raimundo Escribano y una serie de personas que tenían la inquietud de escribir y se reunían periódicamente, se comentaban sus inquietudes, se leían sus cosas, y parece ser que en un viaje que hicieron ¿a dónde fue? A Campo de Cristana, que iban a Campo de Cristana en el tren, surgió la idea de hacer una asociación literaria y así fue como empezó la cosa. Lamentablemente, de estos pioneros del grupo, la mayoría ya han fallecido. Estaba José González Lara también, que era de Campo de Cristana. estaba Julián Márquez, estaba también Valentina Arteaga. ¿O fue posterior? Creo que fue posterior. Yo creo que fue posterior, sí. Pues estas personas hicieron... Ignacio Morales Bonilla. Sí, una serie de nombres y de plumas muy importantes en nuestra tierra, ¿eh? ¿Y vosotros como escritores cómo fueron esos inicios? ¿Con qué os presentasteis ante este sector, ¿no?, literario? Que empiece Eugenio y cuéntanos después te un poco cuento yo. esos inicios y luego ya hablaremos de la evolución. Yo estaba trabajando fuera y cuando vine aquí a Ciudad Real, de segundas, digo de segundas porque la primera vez yo vine en el año 69, pero bueno, cuando volví en el año 88, pues a mí me gustaba escribir y me puse en contacto pues con el grupo, ahora mismo no me acuerdo de qué manera, Sí. pero lo vería en el periódico, en algún sitio, y me puse en contacto con Vicente Cano, el que era entonces director del grupo, y me acogió con los brazos abiertos, y vamos, desde entonces, pues hasta ahora, yo he estado yendo al grupo. ¿Pero cuál fue vuestra aportación? O sea, ¿comenzasteis con poesía, con a ver, si es que esos primeros escritos que presentasteis? Cuando comienzas tu aportación yo creo que es poca, porque en realidad vas a aprender. Yo no me consideraba ni escritor, ni poeta, ni nada de nada. Simplemente quería aprender de gente que sabía que tenía una trayectoria y una experiencia. Entonces la aportación entonces creo que era mínima. Que con el paso del tiempo vas aprendiendo y puedes ir aportando algo, pues sí. Pero en aquellos momentos tú lo que hacías, o por lo menos yo desde luego, lo que hice fue aprender de unos y de otros. ¿En tu caso, Juana? Pues mira, mi caso fue distinto que el de Eugenio. Yo vine de Madrid trasladada y en el año 88, y resulta que yo trabajaba en Telefónica y Telefónica convocaba anualmente unos certámenes de poesía y de relato a nivel regional. Y durante 3 años lo estuve ganando. Sí. Los certámenes tanto de prosa como de verso, y coincidió que en el jurado estaban siempre Santiago Romero de Ávila y Vicente Cano, y entonces me dijeron que me acercara por el grupo, que me veían ciertos valores y tal, y me acerqué por el grupo un día, transcurridos los años, porque tuve al niño pequeño y la crianza y esas cosas, y bueno, pues lo fui dejando pasar.
Pero un día me acerqué por el grupo y yo traía de Madrid un libro editado, mi primer libro, que fue una autoedición, un libro muy primerizo y un libro muy tontorrón, pero bueno, pues por algo hay que empezar. Y traía otro libro que para mí en aquellos momentos era el sumum, me parecía que era algo grande. Ahora lo veo pasado el tiempo y me parece una cosa lamentable, digo, Dios mío, qué cosas escribía yo entonces. Pero en aquel momento, pues me presenté con mi segundo libro y me acuerdo que Julián Márquez fue el que se encargó de dar un vistazo al libro para ver si me consideraba apta o no apta para pertenecer al grupo. O sea que él me tenía que dar el espaldarazo final. Claro, ¿y cómo definís vuestro estilo, por ejemplo, en tu caso, Juana? Mi estilo es un estilo intimista. Hago poesía vivencial, desde la experiencia, un estilo bastante lírico. Me gusta mucho el lirismo en la poesía. ¿En tu caso, Eugenio? Pues yo también participo en parte de esa definición que ha dicho Juana. Soy más bien intimista, pero me dejo también guiar mucho por la poesía existencial y por las experiencias. Soy asistente social y yo creo que eso influye bastante en mi modo de entender la vida y la poesía. Respecto a, bueno, aquí tenemos también, la voy a enseñar, esa revista que se crea desde este Grupo Literario Guadiana, revista Mancha. Es un poco pues la manifestación, ¿no?, de alguna forma de todo lo que se cultiva dentro de ese Grupo Guadiana, ¿no? Sí. ¿Cómo surge esta revista? A ver, la revista tuvo unos antecedentes que no era propiamente la revista. Se estuvo publicando, bueno, en el año 71 se publicó un pliego literario que se llamaba Caballo Volador, que era el antecedente de esto. Luego después las páginas culturales del diario Lanza estuvieron acogiendo las colaboraciones culturales de la gente del grupo. Y ya en el año 1975 se le pidió a la Diputación de Ciudad Real que si se podía hacer cargo de la impresión de la revista. Entonces, desde noviembre del 75 hasta nuestra fecha, la Diputación, con mucha amabilidad y a la cual se lo agradecemos, nos ha ido publicando los números de la revista Mancha. Se empezaron con 3 o 4 ejemplares al año. Ahora actualmente solo publicamos 2 por la cuestión de los recortes y encima con menos páginas. La revista está en la número 50 y es la 50 de la segunda época, porque ha habido una primera época que yo ahora mismo no me acuerdo qué número, creo que fueron 60 y tantas las que se publicaron. Ahora mismo vamos por la 50 de la segunda época. Mira, ¿a qué os referís con épocas? Pues que la primera época se llevaba una serie, un estilo determinado en cuanto a diseño. Y se ha cambiado, ¿no? Se cambió un poco. Eso coincidió con la muerte de Vicente Cano, que fue el director del grupo que más tiempo ha estado al frente del grupo. Y en esta segunda etapa, en esta segunda época, pues vamos ya por la número 50. Con motivo de haber hecho el número 50 de la revista, a finales de octubre de este año pasado hicimos una exposición en el antiguo casino de Ciudad Real con los 50 ejemplares de la revista Mancha. Claro. Y con algunos poemas de dicha revista. Esa exposición estuvo una semana y fue visitada. Entonces ahora vamos por el número 50, como digo, que se publicó en otoño de este año pasado, y ahora el 8 de mayo publicaremos el número 51. Claro, ¿cada cuánto se publica una nueva edición? Dos al año. Salen 2 al año, en primavera y en otoño. Exactamente. Luego también con la revista conseguimos que nos hicieran una colección monográfica. De libros. Sí. La misma Diputación que nos edita la revista nos empezó a hacer una colección y entonces consiste en un libro de cada uno de los miembros del grupo. Unos han optado por la poesía, otros han optado por el relato. Ha habido alguien que optó por el teatro, como ¿quién fue? Beño, Pascual Antonio Beño, y por el relato infantil, por la literatura infantil. Pero vamos, normalmente se publica poesía. Y ya llevamos 20 y tantos números, ya estamos terminando con porque va por orden alfabético de apellidos. Y entonces, bueno, pues ya estamos terminando
Bueno, y a día de hoy, ¿cuántos miembros sois? Perdona, voy a terminar con esto de la revista. La revista tiene poesía y prosa, pero también tiene ilustradores, ilustradores o ilustradoras. Sí. Aquí en una de las páginas pues se pone la biografía de para que lo puedan en este ver. caso ilustradora, fue Carmen Puebla. O sea, cada revista lleva un ilustrador o ilustradora diferente, ¿no? Exactamente, sí. Y entonces, con estilos pictóricos diferentes, y explicamos un poco su trayectoria artística, que por ejemplo está ahí. Sí, de ilustrador o ilustradora, sí. ¿no? La revista tiene, aparte de las páginas de poesía, tiene páginas en prosa, relatos de miembros del grupo o colaboradores. Tiene también comentarios de los libros que nos llegan al grupo, y hay también un par de páginas dedicadas a las actividades que realizan los diferentes miembros del grupo y el mismo grupo como tal. Entonces, hablarnos un poco de esas actividades que giran en torno a... Pues las actividades más importantes que hacemos actualmente son las presentaciones de la revista, una en primavera y otra en otoño, y la entrega de un premio nacional de poesía que solemos hacer en el mes de noviembre y que vaya por su 16ª, la próxima será la 16ª edición. Es un premio, ya digo, de ámbito nacional. Entregamos 500 euros de premio al primer premiado y 300 euros al segundo. Tenemos más de 100 trabajos cada convocatoria y un jurado compuesto por miembros del grupo es el que determina quién es el ganador, primero y segundo. Y hacemos la entrega de premios en el López Villaseñor y luego hacemos una cena en homenaje a los premiados. ¿Qué ha supuesto para vosotros pertenecer a un grupo así? Que imagino pues, que en todas las localidades pues no hay, no sé cuántos miembros sois, si sois todos de Ciudad Real, si vienen de diferentes sitios de la provincia, no sé, a ver, contarnos más detalles. Pues mira, hay miembros, somos de números, ¿cuántos somos? Unos 40 y tantos de número, pero no todos participan ni todos asisten porque hacemos una tertulia semanal donde nos juntamos en el salón de actos de un colegio. ¿Y en qué consiste la tertulia? ¿Un poco de pues intercambio hablamos, de experiencias, ¿no? Hablamos de intercambio de experiencias, hablamos de certámenes, de premios, leemos a otros autores, leemos nuestra propia producción, comentamos, en fin, es un intercambio de opiniones y de vivencias. Entonces, no todos participan en las actividades, ni todos participan en las tertulias, porque no todos residen en Ciudad Real. Tenemos miembros que viven en Madrid, tenemos miembros del grupo que viven en Alicante, gente que vive en Sevilla. Entonces, pues, vienen a lo mejor ocasionalmente, se hacen ver esporádicamente o vienen a hacernos una visita, pero normalmente... En cuanto a los que nos reunimos, pues hay días de 15, hay días de 16, días de 12, depende de las circunstancias personales. ¿Y cómo habéis visto esa evolución? Es un grupo ya con muchos años de trayectoria, en la revista también. ¿Está la gente, no sé, aquí en Ciudad Real motivada con escribir? ¿Cómo lo valoráis? ¿Creéis que antes sí que la gente se animaba más y ahora no? No, yo creo que ahora la gente se anima más a escribir. La gente antes escribía, creo que era menos la gente que se dedicaba a esto. Ahora hay mucha gente, yo creo que la cultura en general de la población ha aumentado y hay mucha gente que ha leído mucho y el que ha leído mucho a veces se anima a escribir. Y nuestra evolución, pues yo qué sé, la evolución del grupo, hay gente que ya lleva muchos años ahí, que tiene una trayectoria muy consolidada en cuanto a premios y publicaciones. Por ejemplo, Juana, que está aquí a mi lado. Hay otra gente que empieza y que está pues aprendiendo qué es lo que todos hemos hecho. Como comenzasteis, ¿no? Que decías... Exactamente. Que era más de todas maneras es un aprendizaje constante y una evolución constante. Es un crecimiento personal. Yo pienso que es un crecimiento grande, porque allí nos apoyamos mutuamente unos a otros. Si hay algo que corregir, procuramos corregirlo siempre desde el respeto, lógicamente. Sí, y por eso bueno, preguntaba pues qué ha supuesto, ¿no? Porque a lo mejor al no haber pertenecido al grupo, pues quizás hubieses tenido más problemas, ¿no? A la hora de yo pienso que publicar, ha supuesto eso, un aprendizaje y una evolución. Y desde aquí animamos a toda la gente joven
o a toda la gente que está interesada en escribir y que le gusta la poesía, a que se acerque por allí, porque escribir en solitario es muy triste. Sí. Claro. Pero bueno, cuando encuentras gente que te apoya, que te escucha, que te lee lo que escribes, que te orienta o que te aconseja, pues te sientes más Claro, arropado. con más ganas, ¿no? Sí. Más arropado. Hablamos también de ese recital que también comentabais que habíais Bueno, hecho. yo quería, si Sí. no te importa, No, no te preocupes, al Eugenio. hilo de lo que ha dicho Juana, de que animamos a la gente que se unan al grupo, pueden enviar, puesto que a veces da corte presentarse directamente, nos pueden enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: Sí, revista mansa con x, @hotmail.com. Entonces, que se dirijan a nosotros, que digan: soy fulano de tal, me gusta escribir, me gusta la poesía, la prosa, lo que consideren conveniente, y querría ponerme en contacto con vosotros. O sea, yo animo a la gente, porque el grupo Guadiana no es un grupo cerrado, al contrario, es un grupo totalmente abierto. De hecho, ya llevamos varios años que estamos haciendo marcapáginas, que los entregamos a las librerías para el Día del Libro, y las librerías se comprometen a entregar dicho marcapáginas cuando un cliente compra un libro. Pues al pie del marcapáginas, que va con un poema de cada uno de los integrantes del grupo, al pie del marcapáginas va esta misma dirección electrónica, y ya digo, invitamos a todo el mundo que tenga inquietudes literarias a ponerse en contacto con nosotros, porque el grupo no es cerrado, al contrario, es totalmente abierto. O sea, que no hay ningún Perdona tipo de... la interrupción, Nada, no pasa nada. pero yo quería aclarar esto, Sí, y sí, lo íbamos a decir también, invitar ¿no? a la gente. Claro, que lo que quería decir un poco también que bueno, eso, lo que decías, que no hay ningún tipo de requisito para entrar, ni ningún tipo de género, ni, o sea, que cada uno puede empezar más o menos con lo que quiera, ¿no? Claro, de género sería un lógicamente. delito. Claro. No podemos No, de pretender... género literario. Ah, de género literario, vale. Faltaba más. Creía que decías de otro género. No, no. No podemos pretender tampoco que vengan personas que ya sean aptas para el premio Nobel. Pensamos que puede venir gente que venga todavía un poco indecisa y un poco así Sí, que le principiante. sirva un poco como trampolín, ¿no? Exactamente, Para- pero bueno, allí se puede aprender. Entre unos y otros, Claro. nos enseñamos unos a otros y aprendemos unos de otros. Es ¿Cómo positivo. fue? Yo creo que la función de los grupos literarios es precisamente esa: aprender de los demás. El que llega allí sabe poco, si oye un poema de una persona que ya lleva una trayectoria bastante consolidada, pues siempre podrá preguntarle: oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? O leer su propia obra, y que el resto de los miembros del grupo le digan: oye, yo creo que ahí tendrías que corregir esto, tendrías que corregir lo otro. O sea, esa es la ventaja que yo veo en los grupos literarios. ¿Que puedes ir por libre? Todo el mundo puede ir por libre y ser un verso libre, que se dice. Todo el mundo puede ir por libre, pero creo que se facilita más la labor de alguien que quiera aprender a través de un conjunto de personas que ya están en ese tema. Cambiando totalmente de asunto, me gustaría también preguntaros, bueno, pues con toda la introducción de las nuevas tecnologías también que están afectando al mundo de la lectura, la forma de leer, ¿no? En los ebook, en hojas. Vosotros, por ejemplo, como escritores, ¿cómo valoráis esto? ¿Cómo os posicionáis? ¿A favor del papel? ¿Creéis que, no sé, cómo...? A mí me gusta el papel. Sí, ¿no? Me gusta el tacto y la textura y el olor del papel. Me gustan los libros físicos. Pero, hombre, entiendo que la evolución está ahí, que no podemos contravenir su mandato. Entonces, bien, está bien que se pueda leer a través de... y editar, porque ahora editan libros... Claro, eso que también facilita, ¿no? Sí, supongo que sí. Pero Juana es de papel. Yo soy de papel. Y yo Bueno, yo perdona, también. de todas maneras, perdona que te, Sí, no. que te interrumpa. Yo siempre escribía con pluma estilográfica, en papel, con mis tachaduras, con mis borrones, y luego me gustaba pasarlo en un cuadernico a limpio, escrito a mano. Era incapaz de escribir en el ordenador directamente. Y sin embargo, pues mira, ahora ya no escribo a mano nunca, ya me pongo en el ordenador, pum, 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 y me escribo las cosas en el ordenador, y ahí corrijo, y ahí cambio, y sumo, y bajo. Pero por eso te digo que en ese sentido he evolucionado. Pero lo de tener un papel y leer aquí así con el librico me gusta. Sí. Juana, en tu caso, por ejemplo, ¿cuáles han sido tus principales referentes? Por ya hablar más o menos Es que de uno y interrumpió del a otro. Eugenio, que estaba el pobre. No, será que vamos sigue. Es que soy una Tenemos metepatas. Pues mira, mi abuelo escribía. Sí. De hecho, hay una biblioteca en Manzanares que lleva su nombre, la Biblioteca Pública Antonio Pinés Núñez.
Mi abuelo escribía y creó un periódico en Manzanares que llevaba por nombre El Cauterio Social. Era, lógicamente, por el nombre del periódico te puedes imaginar del contenido, porque un cauterio es un aparatito quirúrgico que sirve para quemar las llagas. Entonces mi abuelo escribía, fundó ese periódico y lo estuvo manteniendo durante años. Mi padre ya de muy pequeño escribía en el periódico, y luego ya de mayor pues escribía poesía, teatro, novelas y cosas de esas. Lo que pasa que mi padre vivió en una época social conflictiva en que ser, como entonces se llamaba, rojo, estaba perseguido. Y toda su obra pues tiene un cariz muy marcado político. Y lógicamente pues su obra está inédita y la tengo yo guardada como depositaria de Los Tres Hermanos. Bueno, lo siento, es que he dicho de Los Tres Hermanos. Y ha sido pero tu mi hermana, referente, es que ¿no? mi hermana Ha sido... murió hace poco. Vaya, lo siento. Bueno, pues sí, yo he sido la depositaria de Los Hermanos y yo tengo su obra ahí que no lo sé. Ahí está, muerta de pena. Por eso te digo que en mi casa se ha respirado siempre ese ambiente de la máquina de escribir. Mi padre escribía así con 2 dedillos, muy deprisa, de leernos poesías, de leernos párrafos de novelas, se respiraba ese ambiente. Entonces, lo has tenido muy interiorizado desde pequeño. Lo he tenido siempre en casa. Bueno, Eugenio, pues yo, Juana, creo que la mejor forma para despedirnos esta entrevista es, como no, pues leyendo, si os parece, algún fragmento de alguna poesía, tanto tuya, si quieres, Eugenio, de tu trabajo o de la revista. Perdona, pero me quedo con el mal sabor de boca de que le interrumpió y no le dejó decir algo que quería decir el pobre. No pasa nada. Sí, lo siento. Eugenio, puedes decirlo también. A ver, yo lo único que iba a decir es que, contrariamente al ambiente que respiró Juana, en mi casa no había ni un solo libro. Yo he sido un niño sin libros. Y si quería leer algo, me tenía que ir al bar a leer el periódico, que entonces era El Pueblo, El Ya y los periódicos que había entonces. O a la biblioteca, que se inauguró ya cuando yo tenía ya 15 o 16 años. En fin, yo he sido un niño sin libros, pero me ha gustado siempre leer mucho. He leído mucho y yo creo que, como consecuencia de leer tanto, pues me ha venido la afición de escribir. Pues tú lo tienes más mérito, porque bueno, a mí me lo han dado hecho, mérito. Pero tú te lo has tenido que forjar. Bueno, dos ambientes diferentes, ¿no?, en esos inicios, en ese origen, pero a fin de cuentas los dos sois amantes de la literatura, de la lectura y de la escritura. Pues Eugenio, cuando quieras, si quieres deleitarnos con un fragmento. Leeré un poema del último libro que me publicaron. Vale. Y para despedir, mira, como es ya la despedida del programa, voy a leer uno que se llama La hora del cierre. Perfecto. El bar está a punto de cerrar. Un camarero barre papeles y fantasmas. Son restos de naufragios y de celebraciones. El impulso del tiempo desaloja el local. Todos corrieron hacia su destino, apartando la niebla con sus manos. Aquí convivieron por un momento las cimas de los sueños, el halo de las cúspides y el espacio desnudo de la resignación. En esta tibia atmósfera aún flotan verdades y mentiras unidas por los lazos no verbales de toda representación teatral. Ya el bar cerró sus puertas y un manto de silencio nos va borrando a todos. Bueno, pues Eugenio Arce, Juana Pinés, un auténtico placer por acompañarnos esta noche. ¿No le vas a dejar que lea un poema? Ah, vale, perdona. Si estamos faltos de tiempo, lo dejamos. No, tranquila, venga, Juana. Bueno, yo voy a leer un poema muy cortito, no ocupa más que esto. Vale. Es una reflexión sobre el paso del tiempo y sobre esa edad indefinida que tengo, en que soy demasiado joven para ser vieja, pero demasiado vieja para ser joven. Los amores se han ido muriendo. Mi cancela ya nadie la ronda. Ni se escuchan cortejos nupciales ni cantos de alondra. Que la luna se fue marchitando y la carne quedó silenciosa. Y los hijos, marinos ausentes, ya no quieren buscar caracolas en la arena fugaz de mi pecho de playas redondas, que ahora escuchan el canto del agua en la sed por saciar de otras bocas. Ya no puedo subir cordilleras,
ni ceñir con mis brazos las olas, ni empinarme a tocar las estrellas en noches remotas, que me pesan el alma y los huesos, y no soy ya de mí ni la sombra. Yo no puedo ignorar a la muerte que conoce mi rostro y me nombra. Yo no puedo romper la inminente línea divisoria, pero aún canto, aún sueño y respiro. ¿Qué más puedo pedir a estas horas? Bueno, pues ahora sí que sí, pero ya por falta de hora, no por por ganas de terminar. Muchísimas gracias a los dos, Eugenio Arce, Juana Pinés, un auténtico placer. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias por venir a deleitarnos con estas maravillosas poesías. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, hasta luego. Y buenas noches. Nosotros nos vamos, nos despedimos, ya saben, muchísimas gracias por acompañarnos y ahora les dejamos con el programa de nuestro compañero Luis Pardo, Dos ruedas y más, no se lo pierdan. A ustedes, feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene.